Y la tenemos lista para su presentación. Bienvenida, Laura. Parece que ella está conectando en este momento. Ok. A ver. Ahí, ahora viene. Ok. Se está acercando, viene por Sí. Centroamérica. Aquí está Laura, Sí. bienvenida. Ay, bien, ha costado un poco. Pero ya la tenemos acá, no se preocupe, es lo más importante. ¿Me escuchan ustedes ahora? Perfecto. Sí. Ay, bueno, cuánto me alegro, pido mil disculpas no haberme podido comunicar antes, no sé por qué, porque hace desde el inicio que estoy acá, escuchándolos y escuchando a los colegas, desde Argentina, el sur de la provincia de Santa Fe, Godeken, un pueblo muy pequeño, pero bueno, estábamos todos ansiosos de que me pudiera conectar en este bello día que hay acá en Argentina, en Godeken hay más de 30 grados. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y bueno, comenzamos con su presentación cuando esté lista. Perfecto, sí, estoy lista. Comencemos nomás con todo lo que les hice esperar. Bien, ahí estamos. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar de mis oportunidades individuales que he tenido en este periodo de pandemia, que, bueno, ha sido un cambio y esta oportunidad que tengo para este simposio, que vamos a ver si podemos ver la segunda diapositiva, vamos a ver si se puede ver la segunda diapositiva, no sé si ustedes la pueden conectar o no, si la pueden ver ustedes, pero si no, yo hablo normalmente, simplemente era para guiarlas. La segunda diapositiva muestra el objetivo que yo tengo, gracias, de compartir experiencias personales y colectivas que considero como oportunidades en este tiempo de pandemia. Y el propósito que perseguí cuando decidí participar y estar con ustedes en este evento tan importante es, pienso en una reflexión, compartir esta reflexión para poder demostrar que en época de pandemia pudimos reinventarnos, que se habló esta mañana en este simposio, reinventarnos, reconfigurarnos profesionalmente. Y bueno, yo en lo personal, desde el 31 de mayo de 2020, he cambiado mi vida porque he dejado atrás el cargo más alto que se puede tener en la carrera docente en la provincia de Santa Fe, que es ser supervisora, en mi caso supervisora de escuelas secundarias. Y comencé un camino complejo, desafiante, que consiste en acompañar al desarrollo profesional docente, sin ser una autoridad, sin tener un cargo, con todo lo que eso implica. Y paralelamente a eso, comencé un camino de formación que tiende a mi desarrollo personal, evolucionar como ser humano. En eso consisten mis dos grandes cambios y que han sido oportunidades en esta pandemia. Podemos pasar a la diapositiva 3, que tengo porque yo desde acá no la puedo mover. Yo ahí me pregunto cuánto he aprendido en este tiempo de pandemia, y yo considero que he aprendido mucho, que
El mayor logro en este periodo de pandemia es haber recibido la certificación como International Professional Mentor a través de la Red Global de Mentores. Y ese ha sido mi mayor logro en pandemia. Y también construir mi propio Power Site para contribuir a la formación de ese desarrollo profesional docente a través de él. Entonces, yo digo que la pandemia permitió, por el tiempo disponible que tuvimos, permitió una comunicación inimaginable entre todos los educadores de todo el mundo. Y yo supe aprovechar esas oportunidades. Y también se formaron, ahí está la placa, se formaron muchas comunidades de aprendizaje con miembros prácticamente de todos los países hispanohablantes. Y yo me integré a muchos de ellos para seguir aprendiendo. Ahí está la tarjeta donde yo publicaba por primera vez mi Power Site, pero después al final también lo vuelvo a poner completo. Podemos pasar a la otra placa y yo digo que en este 2020 he coordinado un dispositivo multidisciplinar intra e interinstitucional que diseñé para una escuela secundaria donde yo fui directora titular durante 23 años. Entonces, este dispositivo tuvo yo creo que experiencias muy enriquecedoras, a pesar de que estábamos en pandemia, y producciones muy importantes. Un dispositivo multidisciplinar es una red que se forma entre todos los elementos de una institución y con otras instituciones. Ese dispositivo tuvo una particularidad que en definitiva fue un dispositivo pedagógico, que es hacia donde estaba la misión que nosotros nos planteábamos. En ese dispositivo se reglamentan formas de enseñanza, pero también se caracteriza por lo inédito, porque es en definitiva el acompañamiento a las trayectorias escolares y especialmente a las trayectorias escolares más vulnerables, las que han sido interrumpidas, las que volvieron los alumnos, pero en otras que no volvieron. Bueno, ese dispositivo multidisciplinar tenía un poco, uno de los objetivos de esa red que se entrelaza, eran eso, puntualmente acompañar a docentes y alumnos en esa trayectoria. También en este periodo de pandemia produje como coautora un blog educativo con una docente colega, una docente con quien trabajamos durante todo el año, y ahí compartimos, publicamos todas las acciones, las actividades innovadoras que realizan las escuelas. Ahí ustedes tienen la dirección del blog y pueden compartirlo, pueden ir a visitarlo. Formo parte, como dije antes, de nuevas comunidades de aprendizaje, y ahí las nombro: happynet.com, Red Global de Mentores, Neurociencia Aplicada, Psicología Positiva, Happynet Web Caribe, Comunidad PNL. Estas las nombro como nuevas comunidades a las cuales yo me he integrado en este periodo de pandemia. Podemos pasar a la otra diapositiva, en la que yo me hago una pregunta: ¿cuál fue el proceso que cualquiera puede hacerse? ¿Cuál fue el proceso
Bueno, este proceso se caracterizó puntualmente, yo pienso que por el tiempo disponible que brindó la pandemia, después, en segundo lugar, en mi caso, porque al no ser, al salir del sistema educativo como una empleada activa, pude tener otros contactos, otros vínculos, y el primero que yo tuve como un nuevo encuentro fue happinar.com, y que yo a través de su fundadora, Angela Kohler, considero que ha sido mi primera mentora y quien me abrió, como abre a todo la comunidad Happinar, me abrió nuevas oportunidades de aprendizaje. Entonces, mi camino, mi nuevo camino puntualmente surge ahí. Por supuesto que en este periodo yo digo que aprendí mucho y aprendí mucho porque revisé conceptos, algo toqué, revisé conceptos, aprendí otros nuevos, incursioné en neurociencia aplicada, en growth management y el mentoring, que es lo más importante y el aprendizaje mayor que he tenido yo este año. ¿Cuáles han sido mis desafíos como en este momento? Yo considero que en el año 2020 dos grandes desafíos tuve. Uno, lograr la certificación internacional como mentora profesional que me brindó la Red Global de Mentores, que después abre otras oportunidades de ser embajadora, de ser mentora, mentor writer, mentor speaker. Y el segundo gran desafío que yo considero que se me ha planteado es finalizar el cursado de la maestría que estoy haciendo en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, que es gestión y asesoramiento a las organizaciones educativas. Bueno, terminé el cursado y ahora ya estoy en la etapa final, que es la redacción de la propuesta de intervención, que sería la tesis. Para mí son los dos grandes desafíos que yo planteo este año. Y llego al punto 4, en el que hablo de que todo ha significado un crecimiento personal y profesional. Específicamente, y lo que se vino hablando esta mañana, los dos colegas anteriores, cuando hablo de un crecimiento personal, porque es un crecimiento espiritual y emocional. Eso es el cambio que me ha llevado para mí, y que en lo profesional me ha permitido poder dedicarme a acompañar a otros, estar al servicio de otros, que en definitiva es lo que siempre he hecho en mi carrera profesional, pero este tiempo de pandemia me ha permitido tener más disponibilidad para acompañar, guiar, iluminar camino, que en definitiva es una de las características que tiene el ser mentor. O sea, el mentoring consiste en trasladar sabiduría, ese aprendizaje empírico que se ha capitalizado durante una experiencia de vida. Entonces, eso es el mentoring y es lo que vengo formándome durante todo este tiempo. Podemos pasar a la otra diapositiva. Laura, le quería hacer una pregunta antes de continuar.
Sí, Sí, Laura. Ahora, bien. con su experiencia como mentora, Sí, si nos sí. puedes comentar un poco también la experiencia que obtuvo realizando su doctorado acá en AIU. Bien, perfecto. Eh, hacer el doctorado en AIU, para mí me abrió mi mente. Eso es lo que yo sentí después de recibir esa formación. Me abrió mi mente a que había otros caminos, otras oportunidades de aprendizaje y eso hizo que yo me motivara para escribir mi primer libro, que es articular para mejorar la calidad educativa de nivel inicial a nivel superior. Yo le adjudico a mi formación en AIU la decisión que tomé en escribir ese primer libro. Después, por supuesto, escribí el segundo, pero el puntapié inicial me lo dio AIU. Yo recibí gratamente una buena formación. Uy, qué bueno, nos contenta muchísimo. Entonces, en este momento tiene 2 libros escritos. Sí, sí, 2 libros escritos. Ese es el primero que te mencioné, y el segundo, que es gestionar la innovación educativa, el aula y la clase ante el reto del siglo XXI. Cuando yo escribí ese libro, que lo publiqué en junio de 2019, yo ya, es un tema que siempre fui pensando, el tema del aula. Y en mi función como supervisora y también como, bueno, cuando lo escribí, yo siempre decía, y ahí en el libro lo planteo, que es necesario salir de las 4 paredes del aula, enseñarle a los alumnos, dar clase en distintos ámbitos, ir a trabajar y dar clase con otras instituciones. Yo abordo en el libro todo el tema del aula, y después digo, nunca nos imaginábamos que este año, el año 2020, los chicos hubieran tenido clase no en las aulas tradicionales. Por eso yo, cuando hago un análisis de cómo impactó esta pandemia en las escuelas y en los docentes, digo que puede tener distinta graduación en resultados. Quienes estaban acostumbrados a dar clase no de una manera tradicional, es decir, el docente expositor, el que dice, tiene todo el conocimiento, el docente que todo lo sabe y el alumno recepciona pasivo, a ese docente le va a costar mucho más, y al alumno también le va a costar mucho más un cambio, porque toda su trayectoria ha sido de esa manera. Pero al docente que ya trabajaba con otros formatos, que trabajaba a lo mejor como yo estaba acostumbrada a trabajar con 2 o 3 docentes en el aula y dábamos todos juntos clase, o trabajábamos por proyectos en el aula, fuera del aula, en programas de televisión, en programas de radio. Cuando otra es la mirada, cuando la sala de clase es un salón de teatro, cuando la sala de clase es una biblioteca, cuando la sala de clase es el patio y los chicos están acostumbrados a eso, no lo sintieron tanto. No lo sintieron tanto porque es el formato. Lo difícil fue al docente que quiso trasladar la clase presencial a la clase virtual. El docente que quiso dar de la misma manera que daba en clase, llevarlo a lo virtual. Ese es el que más ha sufrido, yo creo. Bueno, así que el segundo libro que escribí le dedicaba el aula y la clase para el siglo XXI. Me parece que ya estábamos anunciando que son muchos los pedagogos, por supuesto, que se dedican a analizar ese estudio. Acá en la Argentina está muy estudiado, pero nos cuesta hacer el cambio. Claro. Bueno,
¿Quieres que siga o...? Sí, está bien, puede continuar. Perfecto. Yo digo, ¿dónde radica la importancia de este cambio, de este aprovechar oportunidades? Yo siempre hablo desde la experiencia, incluso en los 2 libros que publiqué, hablo desde la experiencia, desde lo que he vivido, desde mis reflexiones de aciertos y errores, de los interrogantes que siempre me hago, desde el lugar como directora que fui 23 años en una escuela secundaria, 8 años y 4 meses como supervisora de ese nivel. Hablo desde lo que aprendí, lo que escribí en los libros, las participaciones en los congresos. También hablo desde haber sido 2 veces evaluadora en el Congreso Internacional de Innovaciones Educativas del Tecnológico de Monterrey. Ocupar ese rol de ser evaluadora es un compromiso muy, pero muy trascendente y en el cual yo he aprendido en los 2 años que fui, el 2019 y el 2020. Cuando hablo de relevancia, yo digo que es el aprendizaje del que hablaba el doctor anterior, que muchos de nosotros en esta pandemia yo no lo hacía antes, he aprendido a meditar, algo que no estaba acostumbrada a hacer, he conocido el valor de la risa, que es una característica mía, soy una persona que generalmente tengo una sonrisa en mi rostro. Bueno, la he valorado más en este tiempo y también mi experiencia personal es la que me ha habilitado a ser mentora, me ha ayudado en la formación como mentora profesional. Pero sigo diciendo siempre lo mismo. Yo construyo nuevos saberes y en eso está la relevancia. Yo sigo aprendiendo con otros y para otros. El error es pensar que uno ya llegó. El error es pensar que uno tiene un título y por ese título está acá. Es constante el aprendizaje, la transformación también es constante. Entonces, esos nuevos saberes que fui en lo personal construyendo, enriquecieron mi trayectoria personal y profesional, como dice ahí. Y si voy a hablar de la trascendencia, la trascendencia está en esa entrega generosa que uno hace al ofrecer una formación profesional para el desarrollo profesional de los educadores. Incluso para ofrecérsela a docentes de otros países hispanohablantes. En eso consiste la trascendencia, en esa entrega generosa de compartir lo que uno ha construido, de ese saber que ha construido con el conocimiento y con la experiencia. Si queremos podemos pasar a la otra placa que habla de cuáles son los pasos siguientes. Laura, le quería hacer una pregunta. Y a mí me gustó mucho que en este año de pandemia volver a IU. Porque yo digo, la tenía un poco abandonada porque las obligaciones nos van llevando, los compromisos, que es de lo que se habló también en las charlas anteriores. Entonces, para mí es un placer tan grande hoy estar con ustedes compartiendo este simposio. Y entonces digo, bueno, ¿qué paso seguir de ahora en adelante? Participar activamente en cada una de las comunidades profesionales
que me incluyo, bueno, continuar, pero de una manera más activa. Y bueno, con IU siento que estoy un poco en desventaja y la tengo abandonada, así que hoy me siento feliz de estar con ustedes aquí. Bueno, Y siempre la vamos a tener acá bienvenida, siempre la vamos a tener acá bienvenida cuando pueda, cuando tenga un tiempo, sabe que esta es su casa. Laura, tenemos una pregunta de Janet. Bien, Ella bien. pregunta de qué forma aprendió la importancia de la risa y si podría, por favor, darnos recomendaciones al respecto. Bien, perfecto. Ya es mi forma de ser, tengo que partir de ahí, pero nunca lo había valorado y en realidad tengo que ser sincera, vuelvo a lo que dije antes a través de Happinar. Yo me conecté con neurociencia aplicada a través del doctor Braidot y el doctor hicimos cursos de capacitación con él y él nos dice constantemente que nos hablaba en cada una de las clases, él decía, y lo dice por supuesto, que a la mañana tenemos que 1 minuto de risa frente al espejo, solos, pero eso nos va a hacer a cambiar de actitud y pensar y mirar la vida de otra manera. Al mediodía hacer lo mismo y a la noche, antes de irnos a dormir, otra vez la risa. Y que en definitiva es un poco lo que venían diciendo también los profesionales antes. Pero en definitiva, uno de los grandes promotores con quienes yo me he formado en este tiempo de pandemia es el doctor Baidot, que también es argentino, pero él tiene todas sus, también con España, trabaja mucho con España, pero ahora está trabajando con todos los países hispanohablantes, así que mi formación puntual es en neurociencia aplicada y lo hice con el doctor Baidot y después a través de Happinar. Todos los viernes nosotros tenemos un encuentro de los viernes de neurociencia a las 3 de la tarde, hora argentina, y a la 1 de Colombia. Nosotros todos los viernes tenemos un encuentro en el que trabajamos estos temas y yo digo eso, yo aprendo muchísimo. Ahí está el detalle, estar muy predispuesto para seguir aprendiendo. Esa es un poco la idea. Muy bien. Bien. En ese reinventándome que digo ahí, yo en la placa, en el primer piso, si yo miro al primer escalón, en el primer escalón digo seguir reinventándome. Es elemental continuar la transformación personal. Si somos educadores, es elemental. Si somos mentores, más todavía. Potenciar, el segundo escalón que pongo es potenciar mi marca personal que me identifica, Laura Baccarini. Esa es mi marca que me ha identificado siempre y que me sigue identificando. Por lo tanto, yo voy a seguir fortaleciendo, tal vez a través del PowerSide o de distintos medios que se presenten, porque nosotros tenemos en este tiempo el talento senior, lo que llaman muchos en esta época. 2020, 2021 se habló bastante del talento senior y digo, es la experiencia de una vida profesional y eso es muy valioso. Entonces, la constante decisión de buscar una gestión con innovación. Eso forma parte de mi marca personal, como decir, la experiencia sumada al conocimiento construido día tras día. Porque desde que yo me formé, yo titularicé como directora en una escuela y cuando fui para gestionar la institución, y yo la licenciatura en gestión la hice después de ser directora titular por concurso,
de ascenso y oposición. Es decir, si yo analizo mi carrera, los años en los que más he estudiado fueron después de concursar, que generalmente el docente estudia para concursar o se sigue formando. No, yo después de haber concursado, de ser directora titular, después hice la licenciatura, una maestría, después el doctorado con AIU, después seguí con la maestría en la universidad donde estoy trabajando. Entonces, es constantemente que uno debe seguir formándose. Si seguimos en el escalón número 3, tiene que haber un tercer libro. Pero esta vez digo que además de ser un libro en soporte papel, debe ser un ebook para que pueda llegar a distintos lugares. Y en el cuarto escalón, digo, continuar con este camino que he iniciado en el cuidado de mi mente, de mi cuerpo, del espíritu, que es un camino que lo ha permitido la pandemia, no solo a mí, sino, como dijo el doctor anterior, a todos. Potenciar mi compromiso, como dije antes, como embajadora de AIU, como embajadora de la red global de mentores. Y sí, yo digo seguir estudiando, porque la semana pasada, por ejemplo, sí, recibí la certificación de Mentor Writer, ahora estoy haciendo el Mentor Speaker. Toda una formación que se necesita, porque si uno quiere acompañar el desarrollo profesional docente, si quieres acompañar a otro, tenés que seguir perfeccionándote vos misma. Eso es lo mismo que yo siempre le decía a los directores. El director siempre tiene que ir un escalón más arriba, siempre tiene que estar estudiando constantemente para poder acompañar a sus docentes. Por eso, tanto el cargo de dirección como el de supervisión son cargos muy, pero muy exigentes en lo que yo le digo la formación. Y bueno, ofrecer cursos online es un poco mis proyectos a futuro, que ahí tengo, otra vez puse la dirección de mi PowerSite, que ya empecé a formularlos, pero bueno, vamos a seguir haciéndolo. Así que eso es lo que yo pretendo para mi futuro. Y para finalizar, porque creo que está la última diapositiva que dice de las conclusiones finales. Mi conclusión final es que este análisis o esta situación de mirar, pensar, que estaba leyendo los comentarios, esta situación de querer hacer un resumen de los logros o las oportunidades que se me presentaron en esta pandemia, viene bien porque uno ha repensado todo su camino. Y no tengo más que agradecimiento a ustedes por haber brindado esta oportunidad y estar compartiendo y aprendiendo con todos los colegas en este momento. Así que yo no tengo más que agradecimientos y dejo unos minutos para ver si quieren hacerme alguna pregunta. Veo que ahí están hablando, pero no me puedo concentrar en las preguntas que plantean ahí. No, bueno, muchísimas gracias, Laura, por presentarnos su historia, sus logros como educadora y como mentora. Estamos muy orgullosos pues de tenerla el día de hoy, y bueno, sabe que las puertas de AIU están abiertas para usted para cuando desee compartir sus conocimientos y su experiencia con todo nuestro alumnado. Pues estamos acá para servirle. Okay. Bueno, gracias. Creo que gracias. tenemos, bueno, teníamos la pregunta de Janet que ya nos la respondió.
Bien. Mónica comenta que es una formación continua, correctamente, pues como educadores yo considero que tanto como, como estudiantes la educación nunca termina y como educadores muchos menos, ¿no? Ah, yo Sí, quizás se me ocurre que en este momento de pandemia los educadores quizás tienen el trabajo un poco más fuerte porque pues tienen que abrir las ideas de cómo distribuir el conocimiento ahora a través de la tecnología. Y quizás no todos los docentes pues están, digamos, capacitados con lo que es la tecnología como lo son los estudiantes. Entonces, a veces quizás eso puede ser un poco la piedrita que pueda estar allí para el sí, docente, ¿no? ¿Qué opina usted sí. sobre eso? Sí, yo que incluso veo ahí que alguien de Michael Phillips desde Colombia me pregunta cómo es para potenciar nuestra capacidad intelectual de estar en constante proceso de innovación, está en relación con lo que vos me estás planteando. Los docentes en la época de pandemia han sido en todos los países, uno habla por lo que más conoce a nivel de nuestro país y de nuestra provincia, han sido héroes realmente con los distintos formatos que han buscado y que han trabajado. Yo creo que hemos logrado tanto, hemos avanzado tanto, ¿por qué? Porque nos tuvimos que poner a estudiar en el uso de las tecnologías, a Correcto. aprender el Google Meet, a trabajar por Zoom, a trabajar por Classroom, a trabajar bien. Todos esos cambios exigieron de nosotros una práctica, una dedicación que no teníamos y después pensar la clase, porque yo charlaba con docentes de nivel superior, incluso con docentes, pensando en el nivel superior. Había una profesora que me decía, Laura, años tengo de experiencia de estar frente al aula y dar clase, y sé que mis clases no son meramente expositivas, sino que son prácticas, pero ahora, al hacerlo a través del Zoom, al hacerlo, todo cambia, exige de otra manera. ¿Por qué? Porque una palabrita que decís diferente, una oración que no está bien clara, todo ha cambiado. Por supuesto que hay distintos niveles educativos y que han exigido más. El nivel secundario, que es en el que yo más he trabajado, es muy complejo, porque el adolescente está un ratito y si lo cansaste en ese ratito, desapareció, lo perdiste. Sí. Entonces, ha sido una experiencia innovadora para todos nosotros en tratar de cambiar. Y para cambiar hay que cambiar el estilo, no darles tantas respuestas a los alumnos. A los alumnos tenemos que darles preguntas. La famosa pedagogía de la pregunta de Freire, pero nosotros insistimos mucho y he insistido siempre en que tenemos que enseñarle a los alumnos a hacer preguntas. Para eso primero tenemos que hacernos preguntas nosotros y mostrarles cómo nosotros nos hacemos preguntas. Para la innovación, sí, por supuesto que si tenemos los medios, nos ayudan. Si tenemos conexiones, nos ayudan. Si tenemos computadora, nos ayuda y nos hace más fácil el camino. Pero no necesariamente. Yo le decía a la directora, donde he trabajado como asesora pedagógica en el 2020, yo le decía previamente a la pandemia, no te preocupes, yo con dos computadoras en el aula me arreglo, no necesito que todos los alumnos tengan computadoras. Lógico, hay que preparar la clase de manera tal que con 2 computadoras en el aula yo me pueda arreglar. Pero es un cambio de mentalidad, es un cambio de estrategia que voy a aplicar. Esta pandemia nos ha permitido a nosotros pensar que, bueno, si vamos a volver con modalidad, con bimodalidad o modalidad híbrida, como le llamen, mixta en cada lugar, nosotros tenemos que estar convencidos que no vamos a volver de las 7 de la mañana a la 1 con los alumnos, ni de la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde con todos los alumnos.
esa bimodalidad hay que aprovecharla. Todo lo que hemos aprendido y todas las clases que hemos preparado, excelentes clases que hemos preparado para desarrollar en esta pandemia, las tenemos que reutilizar, rediseñar para esa modalidad virtual que va a seguir y yo la valoro, considero que es oportuna, considero que los chicos, si lo sabemos, captar su atención, los vamos a beneficiar. Entonces, para cuando vengan al aula, lo que no tenemos que hacer es ponernos a explicarle temas. Cuando nosotros vayamos al aula, tenemos que aprovechar al máximo para desarrollar habilidades típicas que hoy tanto se habla, las habilidades del siglo XXI. Entonces, si a mí me dan 2 horas para tener un alumno en la escuela y una vez a la semana, yo tengo que exprimir y decir, tiene que irse de acá con un dominio mínimo de determinada habilidad. Simple, la comunicación. A mí los alumnos de 5º año me decían, porque es donde he trabajado, los alumnos de 5º año me decían, Laura, esta pandemia hizo que yo no sé si me voy a saber comunicar cuando vaya a la facultad, porque dejé de hablar, dejé de escribir, no fuimos a la escuela, en la escuela escribíamos, acá ahora ya no escribimos. Es decir, entonces, yo tengo que aprovechar ese tiempo que van a venir los alumnos, así sea 2 horas en la semana, a desarrollar habilidades, resolver problemas. Entonces, claro, es un cambio de mirada y de eso se trata la innovación. Y no necesito grandes elementos, no necesito grandes tecnología, si lo puedo hacer muy simple. Que se comunique oralmente, que se comunique por escrito, que resuelva problemas, que diseñe, que sea creativo, que yo le presente algún reto. En esas 2 horas que voy a tener y que me van a dar para tener a ese alumno, que haya valido la pena. Excelente, muchísimas gracias, Laura, nuevamente. De verdad, es muy feliz de tener... Gracias a ustedes. Tendré que volver a escribir en la revista, que hace mucho que no escribo. Bueno, ustedes dan un montón de posibilidades para hacer, ahí ya estuve revisando, estuve viendo nuevamente, así que digo, si ahí hay mucho que me gusta a mí, así que voy a la radio, televisión, bueno, ustedes brindan un montón de oportunidades. Sí, aproveche los canales como alumni de AIU para distribuir sus conocimientos y bueno, estamos acá porque este es su casa y siempre lo será. Así que muchísimas gracias, Laura, en Argentina. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias y a toda la gente que nos ha acompañado, que es mucha. Sí, así es. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, entonces...